Falsos profetas, líderes de sectas terribles, abusadores, personas malvadas que toman el control de otros, que se meten dentro de sus familias y que los destruyen. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de un fenómeno increíble, algo que van a escuchar ustedes, sobre las sectas que están en este momento en Hollywood, en los Estados Unidos. Sectas increíbles que marcaban a la gente como si fuese ganado. Sectas que tenían actrices y actores famosos y familiares de ellos como una especie de estandartes para manipular el mundo como titiriteros. ¿Hay algo que se oculta detrás de estas organizaciones? ¿Quieren dominar el mundo y manejarlo a su imagen, a su antojo? Prepárense porque este podcast va a ser revelador. Tenemos una invitada muy especial aquí junto con nosotros. Si les gusta este tema que ustedes me lo han pedido, Illuminatis y demás, denos por favor like, compartan este video. Si quieren verme en video, vayan al canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y si a ustedes les interesa viajar junto a mí a Egipto, búsquenme en mis redes sociales como @cruzescribiente. Ahora sí, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Sectas aterradoras, sectas terribles, sectas que asolan, que destruyen familias y que también se mezclan con el poder. En Hollywood hay una gran cantidad de actores y actrices que han sufrido ataques incluso de estas sectas. Vamos a hablar en esta oportunidad con una periodista investigadora que siempre está aquí con nosotros, Tania Velázquez. Tania, gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Esteban, muchas gracias por esa bienvenida. Estoy feliz de estar nuevamente acá en Cruz Escribiente contándoles a ustedes sobre esta temática tan apasionante, tan inquietante como lo son las sectas de Hollywood. Y también le extiendo un saludo, un abrazo gigante, bien apretacostillas a todos los que nos están escuchando acá en el podcast, allá ustedes que están trabajando, estudiando, haciendo oficio, cuidando a los niños, estando en el carro, de verdad, un abrazo para usted. Y sí, definitivamente este tema es apasionante. A mí me encanta, no solo por las teorías que se gestan alrededor de las sectas de Hollywood, sino también porque hay casos reales, casos en los que líderes carismáticos, ejemplares, personajes inclusive de la farándula han hecho parte de estos grupos y también han sido víctimas. Y a continuación les vamos a contar esos casos que más han destacado en el mundo de Hollywood. Probably my forte was breakdance. La voz de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, que además sufrió de una secta, no sé si ustedes sabían. Joaquin Phoenix sufrió y su familia sufrió muchísimo. Una historia súper retorcida, la van a conocer en pocos segundos. Si quieren conocer más historias, pero en video y me quieren ver a mí, pueden hacerlo, simplemente busquen Historias Paranormales con Esteban Cruz. Aquí abajo está el link y ven lo mismo que hacemos aquí, pero en video. Y pueden verme a mí y a los invitados para que nos conozcan. Pero bueno, seguimos adelante. Joaquin Phoenix. Tania, ¿qué le pasó a Joaquin Phoenix y qué le pasó a su familia? Comenzamos fuerte, Esteban, porque esta secta es para uno morirse del susto con las cosas que relatan. Y estamos hablando de la secta llamada Los Hijos de Dios. Les cuento que esta secta fue fundada por David Berg, un señor que decía que él era amante de la palabra de Dios y que él se había dado cuenta que Dios le había dado un mensaje. Ese mensaje era que él había creado el sexo como la manifestación más pura del amor. Entonces, que Dios había hecho el sexo para compartirlo con quien quisiéramos desde que expresáramos ese vínculo. Eso estaba muy a tono con lo que ocurría con la época hippie, flower power, Woodstock, todo eso, y la gente comenzó a seguirlo. Entre ellos, John y Arlene, que eran los papás de Joaquin Phoenix. Ellos se conocieron en Estados Unidos, dijeron que eran el uno para el otro, y mientras hacían autostop conocieron a Moisés, que era una especie de Mesías, pero en realidad se llamaba David Berg.
Moisés, como se hacía llamar, los invitó a su culto, a ser parte de la familia, porque nuevamente predicaba el amor libre. Ellos comenzaron a ser parte de esta secta. Les dijo que tenían que cambiar su nombre por uno bíblico porque su vida estaba a punto de cambiar, y cuando estuvieron con mucha más confianza acerca de lo que practicaba Moisés, se fueron hasta Puerto Rico. Ahí ya eran los años 70 y tuvieron varios hijos. Estos hijos tenían nombres no bíblicos, pero sí de elementos como eran Summer, o sea, verano, River, que también sería actor, o sea, río, Rain, lluvia, y Liberty, libertad. También nació de ahí Joaquín. Él cuenta que era una molestia que se llamara así porque sentía que no combinaba con su familia, así que se hacía llamar Leaf, o sea, hoja. En ese momento la familia era una familia feliz, hacían parte de los hijos de Dios, tenían vestimentas bonitas, pero los papás se comenzaron a dar cuenta que estaban pasando por algo completamente turbio, y era que así como los adultos practicaban esa libertad sexual, se invitaba a los niños a que hicieran lo mismo. No puedo dar muchos detalles porque censuran este audio, pero lo que les puedo contar es que hay registros que los menores de edad, junto con los adultos, eran utilizados como reclutas. Entonces, ¿qué hacían? Cogían a los menores de edad, niños pequeños, adultos también, los vestían lindo, los hacían ir hasta las calles para reclutar a las personas con la misma promesa de libertad sexual que tenían los otros. Además de que tenían un Mesías, ¿no? Que era Moisés, que era un amor, que tenía una familia completamente perfecta, pero que también tenía un trasfondo oscuro como era la endogamia y la corrupción de menores. Tristemente, Joaquín Phoenix, él cuenta que sí, su familia se salió de la secta, pero ya era demasiado tarde. Los papás no se habían dado cuenta que estaban utilizando a los menores de edad como mecanismo de reclutamiento, utilizando sus cuerpos, sino que también Phoenix nos cuenta ya más adulto que cuando fueron a Los Ángeles se dio cuenta que había reprimido un recuerdo que lo atormentaría para siempre, y ese recuerdo era que tristemente su primera experiencia con otra persona de índole físico, porque no puedo decir otra palabra, fue a los 4 años de edad, que de los 4 a los 10 años él practicó relaciones con otras personas de diferentes edades y que lo alentaban a hacerlo porque era parte de su familia. Para ese entonces ya los Phoenix no estaban viviendo en Puerto Rico, estaban viviendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque Moisés les dijo que tenían que irse para allá. Ellos se asustaron, se dieron cuenta de que definitivamente habían cometido el peor error de su vida, lograron salir de la secta y se fueron a Los Ángeles a continuar una vida normal en lo que se puede decir después de esos traumas. Joaquín, bueno, de ahí en adelante se volvió actor, al igual que su hermano River, que murió a causa del abuso de sustancias. Para contarles qué está pasando ahorita con la familia, les cuento que en los 80, cuando murió Moisés, quedó a cargo la esposa de él y la señora se consiguió otro esposo. Dijo que también su hijo era el nuevo Mesías, el que relevaba al papá. Pero como se estaban metiendo en grandes problemas porque la gente comenzó a denunciar, porque tenían más de 10,000 seguidores alrededor del mundo, empezó a dar libertades, a levantar reglas y a decirles, bueno, los que se quieren quedar se quedan, los que no pueden irse, pero no digan nada. Tristemente, esta organización sigue funcionando, pero ya no como los hijos de Dios, sino como la familia. Y lo triste del caso es que actualmente la familia cuenta con 2.500 miembros en 80 países, solamente cambió de razón social. Y como último dato de Joaquín Phoenix, les cuento que cuando la familia de Phoenix volvió a Los Ángeles, ellos se cambiaron el apellido. Ellos no eran de apellido Phoenix, sino de apellido Bottom. Decidieron que como era un nuevo comienzo y como habían pasado por tantas desventuras, eran igual que los Phoenix y renacían de las cenizas. Por eso él se apellida así.
India Oxenberg perteneció 7 años a la organización de Raniere. En el año 2018, gracias a su madre, logró salir de esta secta y después, tras darse cuenta que lo que vivió ahí estaba mal, colaboró con las autoridades en el caso. De hecho, entregó varias evidencias en memorias de USB a la Fiscalía de Nueva York. En entrevista para Milenio, la primera a un medio de comunicación en México, la joven estadounidense relata lo que vivió en NXIVM, cómo la engañaron y la manera en que logró salir de ahí. Así presentaba Milenio, este medio de comunicación de México, el caso de esta mujer, India Oxenberg, que cuenta lo que le pasó en otra secta, una secta terrible llamada NXIVM, en la cual estaba una actriz muy querida por los jóvenes de los años 90 y comienzos de los 2000, una actriz de Smallville, Allison Mack. Hablemos un poco de quién era Allison Mack, que es la secta NXIVM, y quién era Kate Rayner. Cuéntenos, Tania, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos personajes que afectaron a tantas personas, que hicieron tanto daño en el corazón de Hollywood? La secta de Allison Mack es conocida como NXIVM. En un principio no era de ella, pero jugó un papel importante del que vamos a hablar más adelante. Y para todos los que me escuchan y para ustedes, Esteban, les cuento que NXIVM tiene una vigencia de ya hace más de 2 décadas. NXIVM se originó en el año 1998 gracias a Kit Raniere. Kit Raniere era un hombre de Nueva York que cuando tenía 16 años se fue a Albany y empezó a generar un gusto por los esquemas multinivel o piramidales. Cuando él tenía 20 años empezó a trabajar en una empresa que vende productos de aseo que muchos deben conocer porque ahí trabajan la vecina, la tía o demás. No sé si puedo contar el nombre de la marca, pero empieza por A. Le fue muy bien, vio, aprendió y se dio cuenta que él debería hacer lo mismo. Entonces comenzó con una empresa que también vendía electrodomésticos, paquetes vacacionales y hacía lo mismo. Decía, usted va a contratar a otras 2 personas que también van a vender los viajes y se van a hacer millonarios y van a ganar mucha plata. Ya en el 98 él conoce a una mujer que se llama Nancy Salzman y fundaron NXIVM. ¿De qué se trataba NXIVM? Para las personas comunes no era vista como una secta, sino que por el contrario se llamaban programas de éxito ejecutivo, pero en inglés era como ESP. Ellos decían que era una comunidad guiada por principios humanitarios, que tenían que empoderar a la gente, mejorar el mundo, hacer exámenes de conciencia, que las mujeres fueran unas triunfadoras y que crearan sus propias empresas, claramente. Pero pasó algo, que Raniere no quería que lo llamaran así, que por el contrario le gustaba que le dijeran vanguardia, y a Nancy le dio el sobrenombre de prefecta. Hasta ahí todo normal, él sustentaba una imagen de líder espiritual, le parecía muy bueno el papel que él tenía frente a las otras mujeres, pero todo comenzó a tornarse más oscuro. La gente que lo escuchaba decía que tenía un encanto, un carisma increíble, que hablaba muy bien, que tenía un coeficiente intelectual alto, y él mismo en esas conferencias, en esas jornadas de NXIVM, él decía que él era un genio, que él tiene una memoria prodigiosa, que cuando tenía 1 año de edad hacía frases completas, las recitaba, que a los 2 años había aprendido a leer, que era campeón de judo, que había aprendido a tocar piano, y de ahí en adelante lo hicieron ver como una imagen casi sobrenatural. Él, junto a Prefecta, entonces se empezaron a dar cuenta que era una figura de poder. Entonces, detrás de esa mente tan buena, tan brillante, que él había creado un sistema global, él creó una figura llamada DOS, que era una sigla en latín que significaba Dominus Obsequius Sororium, que era Señor sobre las mujeres esclavas. ¿De qué se trataba DOS? Que las mujeres que entraban a NXIVM y que tenían un compromiso de verdad, entonces se iban a marcar con un cauterizador o con un hierro, un símbolo que era las iniciales de él, o sea, Kit Raniere, pero que él decía que era un grupo de empoderamiento, algo que pues su nombre traducido en español pues no tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué hacía él?
cuando él reclutaba a las muchachas de 2, en esa figura les decía, como ustedes van a entrar al 2, en ningún momento ustedes pueden develar los secretos que nosotros hacemos, porque somos una comunidad exclusiva. Las mujeres se dejaban creer el cuento porque habían asistido a jornadas, eran fans de Kit Raniere, entonces le hicieron caso. Entonces, ¿de qué consistía? Se marcaban un símbolo que formaba las iniciales de él, que se llama Kit Raniere, pero formaban una figura extraña y eso lo hacían con un hierro caliente o con un cauterizador. Ese era el ritual de iniciación, pero aparte de eso les decía, como prueba de esa fidelidad, aparte de la marca que les hicimos, entonces ustedes se van a tomar fotos desnudas y en posiciones sugerentes. ¿Por qué? Porque para Raniere era garantía de que las mujeres no hablaran. Entonces decían, si usted incumple con este acuerdo de confidencialidad, que era verbal por pertenecer a 2, entonces él iba a publicar las fotos de ellas desnudas. Ellas en ese momento decían que sí. Lo que pasaba de ahí en adelante era que Raniere en cualquier momento les decía, vengan conmigo, y abusaba de ellas. Y ahí es donde entra también Allison Mack. Para los que no se acuerdan, porque de pronto usted es muy joven o no es muy fanático de la cultura pop, Allison Mack interpretó a Chloe en la serie de Smallville, que se trataba de los años adolescentes o la juventud de Clark Kent antes de volverse Superman. De ahí en adelante, Allison fue muy reconocida, la gente la saludaba y empezó a ser parte de NXIVM. También le dijeron que era un grupo de mujeres empoderadas, bueno, le pintaron todos los pajaritos que le pintaron a las otras mujeres. Ahí Raniere lo que dijo es que ella tenía un rol diferente. ¿Cuál era el rol? Que ella le iba a ayudar a reclutar a otras mujeres para hacer lo que él quisiera y que ella también las iba a marcar, pero con la inicial de ella. Y así como él hacía el esquema piramidal de cuando tenía su negocio de viajes y electrodomésticos, él empezó a hacer lo mismo, pero con mujeres. Entonces le decía, reclutaba a 6 mujeres, esas mujeres tenían que traer otras 6 mujeres para que él pudiera hacer lo que quisiera con ellas. Él alcanzó a formar un harén de 15 a 20 mujeres, pero con la condición de que Allison las tenía que mantener en una dieta estricta para los gustos de él. Aparte tenían que estar disponibles para su señor las 24 horas del día y al mismo tiempo les daban como una cátedra de superación personal. Y cuando las mujeres querían hablar, entonces él las amenazaba o Allison las amenazaba y les decía, acuérdense que ustedes se tomaron unas fotos, nosotros tenemos esas fotos y si usted se va, ya sabe qué es lo que va a pasar. Allison también forzaba a que esas mujeres tuvieran relaciones con otras personas y la organización, entre comillas, creció tanto que se extendió hasta México. Inclusive hay datos exactos en los que muestran que en NXIVM estuvieron involucrados hijos de presidentes de México y que hacían exactamente lo mismo. Llegaban allá, brindaban charlas, empoderaban a las mujeres, las reclutaban y lo que hacían era comercializar con sus cuerpos o simplemente para el disfrute de ellos mismos. NXIVM continuó creciendo y tuvieron la idea junto a Allison de crear un servicio de NXIVM Premium. ¿Cómo así? Involucrar a grandes estrellas para que hicieran parte del harem de Kit Raniere y que también intercambiaran servicios sexuales para otros personajes y seguir encubriéndose y teniendo poder con los miembros de NXIVM. Y es tan escalofriante la cosa que hay un tweet de Allison Mack escribiéndole a Emma Watson. Emma Watson es la chica que hacía de Hermione en Harry Potter y le decía que un saludo, que le encantaba cómo ella actuaba y que la quería invitar a una organización encargada de empoderar a la mujer. Como Emma Watson tenía una reputación acerca de estar en pro de las mujeres, de los valores del feminismo, Allison pensó que iba a caer, pero Emma Watson no le hizo caso. También hay videos en los que Allison entrevista a Kit Raniere, lo hace ver como una estrella, como si fuera la persona que llegó a salvar el mundo y a salvar a las mujeres. Pero ustedes saben que las cosas no tardan en saberse. ¿Qué pasa? Muchas mujeres comenzaron a denunciar a NXIVM por torturas, por inanición,
por todos los escándalos sexuales que había, además de cómo en esas jornadas los sometían a pasar hambre, a generar tortura psicológica, a que los gritaran, a la manipulación, a todo ese tipo de crímenes. Y unas mujeres hablaron y el FBI comenzó a actuar, a recolectar pruebas, tomaron fotos de cómo marcaban a las mujeres, pero los testimonios clave en los que estaban involucradas hasta menores de edad. El FBI, como estaba actuando y Kit Raniere se dio cuenta, él se escapó hasta México y ahí uno de los hijos de los presidentes le dijo: venga a vivir hasta acá, que acá no le vamos a hacer nada. Obviamente no pasó así, lo arrestaron en 2019, fue juzgado, también capturaron a Allison Mack. A Kit le dieron 120 años de prisión por todo lo que había pasado, por corrupción de menores, por tráfico de personas, y Mack en este momento está libre y publicó una declaración diciendo que ella se disculpaba por lo que había pasado en NXIVM, pero que ella pensaba que Kit ayudaba a la gente, o sea, prácticamente quedó impune ante la sociedad y se hace ver como una víctima. Quisiera que ustedes también en los comentarios nos dijeran qué creen al respecto. Esta otra secta es más reciente, Esteban. De hecho, sacaron un documental hace poco que le llaman la secta de TikTok. Esta secta empezó hace ya bastante tiempo y tiene que ver con una iglesia que se llama Shekinah o Shekinah, que es un nombre sagrado que, si ustedes se han dado cuenta, muchos negocios tienen ese nombre porque habla de una virtud de Dios. Todo comenzó porque las hermanas Wilkins, que se llaman Melanie y Miranda, comenzaron a desarrollar una pasión por el baile. Ellas desde pequeñas comenzaron a manifestar que les gustaba bailar, hacer coreografías, y todo estalló cuando comenzó TikTok. Ustedes saben que TikTok comenzó desde la pandemia y los peladitos lo que hacían era bailar, seguir trends, y todavía funciona así, pero bajo otras dinámicas ya, ¿no? Porque según lo que hace el consumidor que se hace tendencia. Melanie y Miranda comenzaron a hacer esas coreografías y a la gente le gustaba, se comenzaron a hacer virales, contrataron managers y esos managers le decían que mejor para que tuvieran éxito funcionaran por separado. Ellas tomaron la decisión de que no querían hacerlo, de que ellas querían estar con su persona favorita, que era su hermana, y que así se iban a desarrollar mejor. Comenzaron a trabajar juntas hasta que un día, en un evento, Miranda conoció a James B. Derrick, su actual esposo. James empezó a decirle que tenían que empezar a trabajar por separado porque quería llevarlas al éxito, pero primero se tenía que llevar a Miranda y después le tocaba a Melanie. Ella aceptó, ellos comenzaron con una amistad, la gente aprobaba esa amistad, lo mismo sus parientes, su familia dijeron que era un muchacho que le convenía, que les gustaba que tuvieran esa relación con él, y efectivamente empezó a florecer el amor. El problema comenzó porque James y Miranda construyeron una relación bonita, pero con el tiempo comenzaron a aislarla. Le dijeron que ya no tenía que estar con su familia, que mejor estuviera con James y se unieran como tal a Shekinah, a la iglesia. Ellos dijeron que sí, que no había problema. Empezó a cortar la comunicación con su hermana y sus papás, que en ese momento ella era influencer. Entonces a la gente se le comenzó a hacer raro que ya no hicieran contenido juntas y solo lo hiciera con James. Al principio pensaban que era como el furor de la relación, hasta que se dieron cuenta que todo iba tornándose más serio. Miranda se comprometió con James y le dijo que ya de ahora en adelante se iban a casar, iban a tener hijos, bueno, todos los pormenores de un matrimonio, pero comenzó a aislarse de la familia. Cuando comenzaron a averiguar qué era lo que estaba pasando, se dieron cuenta que Shekinah era la que les decía que tenía que alejarse de su familia, que tenía que cortar el contacto con ellos, que ellos evangelizaban mediante las redes sociales, pero que aparte de eso, ellos lo que hacían era desligarse de su familia porque estaban siguiendo al demonio.
La familia comenzó a asustarse porque no sabían nada de Miranda. Melanie y la familia comenzaron a hacer videos preguntando por ella. Decían que la tenían secuestrada y que la habían obligado a casarse con James a partir de la iglesia Shekinah 7M, que estaba dirigida por Robert Sheen. Ellos temían por su vida. Ella dice que Melanie, que se encontró con Miranda en un evento, que ella se fue corriendo a abrazarla, que ella la quitó y se fue, la ignoraba por completo y que notaba en su cara algo diferente. Lo mismo en las publicaciones. Una mujer se contactó con la familia de Miranda y de Melanie y les dijo que sí, que Robert Sheen definitivamente era el líder de una secta y que era una persona temible. Contactaron a varios influencers en los que de una vez dijeron que Sheen era un estafador, que era un fraude, que era una persona que se sobrepasaba con los demás, que tenía unos límites insospechados porque tenía una figura de buena gente, de que iba a hacer las cosas bien y que por eso había creado a 7M como empresa para reclutar influencers, pero se desencantaron del asunto. Y que lo que él hacía era una especie de control mental, de coerción, todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque tenían que recoger 3.8 millones de dólares para la iglesia porque se las debía, porque decía que eso era parte de la donación que hacía con su talento. Y en los casos en los que las personas no hacían parte de Shekinah, entonces las humillaban, las trataban feo, les decía que no iban a progresar en 7M si no estaban unidos a Shekinah. Y lo peor del asunto es que hay una parte en la que una mujer habla de que tuvo un tipo de agresión o de abuso físico porque el señor Sheen lo que hacía era golpearla con su cadera por la parte de atrás, simulando un acto sexual. Entonces en ese momento ella se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y dejó Shekinah y los demandó. Y lo peor del asunto es que en plena época de pandemia él se aprovechó de el auge de TikTok para decirle a la gente que se uniera a 7M, que él se quedaba con una parte de las ganancias, pero terminaba recaudando todos los fondos de las personas. Y cuando llegó la vacunación, lo que dijeron era que los vacunaban en sitios especiales, pero realmente no les inyectaron absolutamente nada, sino que todo era falso. Y les hicieron recaudar fondos para la pandemia, para descubrir una cura, y ellos dijeron que no vieron ningún resultado de ese dinero y que Sheen se lo gastó. Lamentablemente Sheen sigue reclutando gente a través de Shekinah, a través de 7M. Miranda continúa casada pero con una comunicación nula y su familia está luchando para que la dejen hablar, porque Miranda hace videos diciendo que ella en ningún momento está controlada, sino que hace parte de otra iglesia. Una iglesia que no comparte los valores familiares y que a los papás les está costando decir eso. Bailar para el Diablo, la secta 7M en TikTok. Así se llama un documental que está disponible en Netflix y habla de una extraña secta que utiliza nada más y nada menos TikTok para llegar a muchas partes del mundo y tener nuevos adeptos. Se trata de una historia súper retorcida, una historia increíble. Para mí esta es una de las más increíbles que nos va a contar Tania Velázquez en pocos minutos. Tania, ¿qué es la secta 7M de TikTok? Increíbles historias todas las que hemos visto hoy. Increíbles. Si les está gustando este podcast, por favor denle like ya mismo y coméntelo y por favor compártalo con todas las personas que tengan cerca. También pueden apoyarnos con un super chat si lo desean. Bueno, Tania, que está aquí con nosotros, ¿qué otras sectas existen en Hollywood? Realmente hay unas que dan mucho miedo y otras que son realmente extrañas, retorcidas. ¿Qué otros casos conoce usted que sean realmente sorprendentes? Cuéntenos, Tania, cuéntenos a todos nosotros aquí en los audios de Cruz Escribiente. Uy, Esteban, sectas en Hollywood hay muchísimas y cada una más rara que la anterior. Entonces, hay una que claramente no puede ser su nombre, pero va relacionada con Tom Cruise, que es una religión o una secta en la que se encargan de reclutar estrellas de Hollywood. ¿Por qué? Porque la gente piensa que en algún momento se va a encontrar con ellos cuando realmente no es así. Es una secta también coercitiva que tiene unos libros en especial o también tiene unos manuales de preguntas en los que las personas intervienen en su vida y les dicen que se las van a cambiar porque están sometidos a una auditoría. No voy a contar más, solo que esa secta aísla a la gente de la familia que no hace parte
de ese grupo y las declaran personas no gratas y cogen su dinero. Hay otra secta aún más extraña en la que hacen parte famosos como Madonna, inclusive hay una evidencia que Britney estuvo ahí que se llama la secta Cábala. Esta secta es de origen judío, pero que lo combinan con el esoterismo y que ellos reconocen haber estado ahí, pero que ellos terminan una relación cordial con Cábala cuando no quieren estar más en ella, y Cábala lo que hace es mantener ciertas supersticiones en los escenarios de los artistas. Cábala, por ejemplo, hace que Madonna jamás se presente un día viernes porque consideran que es de mala suerte y ella lo sigue. Hay otra que es aún más extraña, que es perjudicial para la salud de la gente, porque sabemos que en Hollywood y en el mundo la belleza cuenta y cuenta mucho a pesar de que no queramos que sea así, y hablamos del respiracionismo. El respiracionismo es una secta en la cual pertenece nada más y nada menos que Michelle Pfeiffer. ¿Y qué pasa con el respiracionismo? Como su nombre lo indica, es una secta que dice que el hombre solo puede vivir tomando aire y tomando a veces agua, pero a veces. Y Pfeiffer cae en esa trampa porque ella dice que hace parte de esa secta y que es verdad. Por eso Pfeiffer cayó en la anorexia y la vemos tan flaca, pero en algún momento tiene que alimentarse. Hay gente que dice que ha logrado estar días, meses, años sin probar ningún alimento y que eso es gracias al respiracionismo. Afortunadamente Michelle salió del respiracionismo, se dio cuenta que aparte estaba pagando altas sumas de dinero para que le dijeran cómo respirar y se enfermó. Y por último, una secta que está relacionada con el mundo hollywoodense, pero no ha hecho parte de ninguna estrella, es la secta de la familia de Manson. Recordemos que en los 70 hubo un rancho en el que Charles Manson reclutaba a jovencitas y a jóvenes porque él preveía el Helter Skelter, que era una especie de apocalipsis, por decirlo así, basado en una canción de los Beatles. Y recordemos que gracias a esta secta, Manson ordenó la muerte de unas personas en particular que lo habían rechazado cuando era joven por no tener el talento suficiente para estar en Hollywood. Mandó Manson a estas personas a esa casa, sin embargo no encontraron a la persona que buscaban, así que acabaron la vida con Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, y lo que le hicieron a ella no tiene nombre. Los archivos son completamente caóticos y sobre todo bastante escandalosos, porque no puedo utilizar otra palabra, porque la agredieron a ella justo cuando tenía 8 meses de embarazo. No les puedo contar más porque claramente son episodios demasiado gráficos, pero recordarles que ese fue otro caso muy sonado y famoso en el mundo de Hollywood, pero manchado por una tragedia que no se pudo evitar. Bueno, ha sido un viaje alucinante este. Ha sido un viaje increíble. Gracias, Tania, por llevarnos más allá. Gracias, Tania, por mostrarnos estos casos tan extraños. Gracias, Tania, por estar en los audios de Cruz Escribiente. ¿Dónde pueden buscarla? ¿Dónde pueden conseguir información sobre lo que usted hace? ¿Cuáles son sus redes sociales? No, Esteban, gracias a usted por la invitación, y para concluir, recordemos que todos podemos ser parte de una secta y a veces no saberlo, ¿no? Siempre invitar al pensamiento crítico, a revisar que en los grupos que nosotros pertenecemos realmente nos está haciendo bien, no nos está haciendo ningún tipo de daño físico o económico, sino que por el contrario nos aporte. Tener mucho cuidado porque hay personas que dicen que jamás caerían en una secta y puede que estén en ella. Y en el caso de Hollywood aún más, ¿no? Estamos hablando de personas que quieren poder, que quieren influencia y realmente logran estar donde están
gracias a esas personas famosas. Entonces, mucho cuidado con eso. No olviden que pueden seguirme en redes sociales, en Instagram y en TikTok como @TaniaMeCuenta. Ahí subo esporádicamente algunos datos que les van a gustar, que los van a perturbar, pero sobre todo los van a sorprender. Un abrazo grande, grande, grande y muchas gracias nuevamente, reitero, Esteban, por la invitación. Bueno, llegamos al final de este podcast, este nuevo podcast de Cruz Escribiente, en el que hablamos de sectas de Hollywood, en el que hablamos de estas terribles historias, personas que fueron marcadas de una forma brutal, como si fueran ganado, ustedes lo escucharon. Historias increíbles de actrices que vimos todos en la pantalla, que representaban los sueños colectivos, representan los sueños colectivos. Las historias que vemos muchas veces calman nuestras ansias, nuestros deseos de libertad, de lucha, de éxito. Y es que lo que queremos en el fondo los seres humanos es ser felices. Eso es lo que queremos los seres humanos, ser felices. Usted quiere ser feliz, yo quiero ser feliz. Y estas personas se aprovechan de eso. Esos líderes carismáticos, retorcidos, horrendos, se aprovechan de la gente para manipularla, para robar de alguna manera sus sueños. Eso es lo que sucede con estos líderes de sectas. Y bueno, quisiera hacer, como siempre, una especie aquí de reflexión personal. Las creencias están bien. Creer está bien. ¿Por qué creer está bien? Porque si usted cree, construye. Si usted cree, hace. Lo que está mal es creer en algo equivocado. Creer si hago el mal, si consigo algo de manera fraudulenta, voy a ser feliz. No, no. A veces le hacemos daño a las personas con falsas creencias. A veces le hacemos daño a las personas creyendo que hacemos el bien, pero estamos equivocados. Lo que hay que hacer es creer en las cosas bonitas, creer en uno mismo, luchar por nuestros sueños, buscar en el fondo de nuestro corazón lo que nos hace felices y lo que haga feliz a los demás. Esa es la clave de la vida. Y uno de mis sueños es ir a Egipto, se los he dicho hace años y ya estamos cerca, en febrero viajaremos, los costos no serán muy altos. En mis redes sociales está toda la información pronto de itinerarios, nos comunicamos con ustedes, yo mismo les escribo, entonces búsquenme en redes sociales como @cruzescribiente y ahí van a tener ustedes toda la información para que podamos juntos cumplir ese sueño de ir a Egipto. Lo otro que les quería contar es que ahora tenemos, pues ya se los he dicho, un video podcast, un nuevo video podcast, se los dije ya 2 veces en donde ustedes pueden verme en video. Hemos publicado varios sobre la reencarnación, sobre Garavito, sobre la Biblia de Garavito. ¿Quieren ver sobre la Biblia de Garavito? Aquí abajo está el link. Y también les quería decir de todo corazón que hicimos uno también sobre experiencias paranormales de enfermeras y de Carlo Acutis, tanto que les ha gustado Carlo Acutis. El link, vuelvo a decir, está aquí abajo en la descripción y pueden ver nuestro nuevo canal. Y bueno, también quería hacer una reflexión sobre algo que estaba leyendo, algo que me parece interesante. Y que tiene que ver con un psicólogo norteamericano que en los años 90 descubrió algo muy extraño, muy interesante. Martin Seligman. Él era profesor de la Universidad de Pensilvania y él propuso que había una forma de ver la mente de otra manera. La mente, no simplemente como pensamiento, sino como algo activo. Y él investigó, hizo varias investigaciones en la Universidad de Pensilvania y llegó a la conclusión de que hay 3 cosas que uno puede hacer para cambiar su mundo. 3 cosas que uno puede transformar si tiene problemas. 3 cosas que uno puede hacer para cambiar y tener éxito. Y primero es el compromiso con el desarrollo. Tenemos que comprometernos con nosotros mismos y con ser mejores. Lo segundo es la apertura a nuevas experiencias. ¿Cuántas veces no vamos y hacemos lo mismo? ¿Cuántas? Siempre vamos a la misma tienda, compramos las mismas cosas, hacemos lo mismo siempre. No, si nos abrimos a las nuevas experiencias, desde que sean pequeñas o grandes, nuestra vida cambia. Y 3, la perseverancia por desarrollar nuestro potencial. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos siempre haciendo lo mismo? No leemos ningún libro, no vemos ninguna serie nueva, siempre vemos lo que nos gusta. Enfrentémonos a otras cosas, vamos al mismo teatro, vamos al mismo lugar, vamos al mismo cine, vamos a la misma calle, vamos a las mismas tiendas. Podemos probar nuevas cosas, podemos ir de vacaciones a un lugar distinto, podemos cambiar. Cambiar es una forma de crecer. Y esto no lo digo yo, lo dice un psicólogo. Y para eso tenemos que tener compromiso, apertura, perseverancia. Y eso debe ser progresivo, continuo. El crecimiento personal no termina nunca.
lo podemos lograr y así superamos parte de nuestros problemas. Quería contarles eso porque les cuento lo que leo, discúlpenme, en este podcast sobre sectas. Y bueno, finalmente les quería decir que si nosotros nos empeñamos a veces en hacerle la vida feliz a los demás, también cojamos un pedacito de eso y empeñémonos en hacer feliz nuestra propia vida. Empeñémonos en ser cada vez mejores. Empeñémonos en luchar por un mundo más justo. A todos ustedes, muchas gracias. A todos ustedes se les quiere mucho. Por ustedes yo trabajo, por ustedes yo estoy aquí, frente a un micrófono. A ustedes, estén donde estén. Encuéntrense en donde se encuentren, lejos de su país, en su casa, jubilados, o simplemente escuchando esto mientras manejan. A todos ustedes, estén donde estén, yo los quiero mucho.